Bueno, aquí les voy a explicar, después de unir nosotros ya nuestras piezas, sea cual sea, por ejemplo, tenemos este producto, vamos a hacer esta costura de cierre, entonces hay partes que van dobles, puede ser en cualquier otro producto. Les voy a explicar es cómo vamos a unir, a iniciar nosotros nuestra costura, donde no se note ni punto inicial ni punto final. Entonces, yo qué voy a hacer en esta pieza, yo la voy a ocultar acá. Hay productos en los cuales se inicia acá en la base o puede iniciar en cualquier lado realmente donde estén unidas dos piezas, no donde esté sencilla, sino donde estén más de una pieza, acá en este caso unidas. Entonces yo voy a iniciar por acá. ¿Cómo vamos a iniciar? Entonces yo voy a coger la punta del hilo y esto mismo aplica para cuando de pronto se nos termina el hilo en cualquier lado donde se vea doble, donde haya doble pieza, entonces hacemos exactamente lo mismo. Entonces yo aquí voy a untar más o menos 1 centímetro de la punta hacia adentro de pegante, ¿sí? Lo dejo secar ligeramente, no que esté seco en su totalidad, sino ligeramente. ¿Y qué hacemos cuando ya está más o menos sequito, no total? ¿Qué voy a hacer? Voy a abrir acá para que vean y por en medio de las dos piezas que uní atravieso la aguja y la llevo no al punto inmediato, sino al siguiente, que más o menos haya una distancia de 1 centímetro de aquí por donde yo metí la aguja entre las dos piezas a salir a este punto que ya tenía previamente perforado. Entonces lo hago con cuidadito y salgo ahí a este punto. Entonces ese era el punto que yo ya tenía ahí perforado. Miren por donde entré la aguja por en medio de las dos piezas y la llevo hasta allá y paso la aguja con cuidado, paso en la totalidad, paso el hilo y aquí en esta zona internamente es donde me va a quedar el pegante que yo ya tenía ahí previamente aplicado en el hilo. Acá lo tensiono un poquitico y ahí ya me queda y le hago presión. Entonces ya no se sabe por dónde inicié y ahora sigo con mi costura, con la misma costura que yo venía trabajando por acá. Voy a trabajar el contorno y en una parte les voy a enseñar cómo se hace para que la misma costura que inicialmente se hace así sencilla en alternada quede como esta costura que se hizo acá, que es tipo máquina. También se le dice marroquinera o talabartera. Cuando uno la cierra queda convertida en marroquinera o talabartera, como si fuera hecha máquina. Aquí es alternada, aquí es marroquinera o talabartera. Entonces, esta es una puntada interna, entonces yo sigo mi proceso en alternada común y corriente. Ya les voy a mostrar cuando llegue al otro lado y me devuelva para que me comience a quedar de esta manera cómo se hace, y lo mismo para cuando finaliza el hilo con el cual vengo cosiendo todo el contorno y llego al punto inicial, debo terminar lo mismo por el punto que no se note ni por encima ni por debajo un vacío y finalizo por en medio de las piezas. Ya les muestro. Aquí en este caso comienzo en alternada como estaba trabajando acá. Y la puntada de ida, si la quiero terminar como visualmente quede como marroquinera, cuando hago esa puntada a una sola aguja, esta puntada de ida tiene que ser más suelta que la de regreso. No la puedo tensionar tanto, pero tampoco que me quede suelta. Entonces hay que seguirla trabajando con mucho cuidado, que quede no apretada, porque si no después se va a notar como montañitas. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado de la tensión. La primera, la de ida, es más suelta que la de vuelta. Bueno, aquí voy hasta acá. Ya hice esta costura de aquí hasta acá y aquí se me acabó el hilo. Entonces, ¿cómo se hace? Aquí yo tendría que salir nuevamente hasta acá para continuar mi costura, pero no salgo allá, sino la meto por este lado, así como vemos,
y la voy a sacar nuevamente por en medio de los materiales. Entonces yo con cuidado hago esto, ¿sí? La atravieso, fíjense. ¿Y qué hago? Y ahora tengo que saber, perdón, espérenme, no por ese lado, por acá. Ay, sí, por acá. Tengo que saber que este hilo entra hasta acá, entonces de aquí hacia acá es donde aplico un poquito de pegante, de pegante, no desde acá porque si no se va a notar. Entonces tengo que medir hasta dónde llega el hilo, él llega hasta ahí y de ahí hacia acá es donde aplico el pegante. ¿Cómo lo hago? Lo mismo, con mucho cuidado. Aplico el pegante medio centímetro arriba. Le doy ligeramente tiempo de secado, que no quede seco, no, sino que esté un poquito fresco, no tan fresco. Y ahí sí vengo y voy sacando mi hebra, la voy acomodando y que me quede ahí en medio de las dos piezas. Y le hago presión. ¿Y qué hago? Corto a ras. Entonces vengo, sostengo mi pieza, tensiono ligeramente el hilo y corto. Para que aquí ya luego se oculta esa punta del hilo. Fíjense que ahí ya no se ve. Tensiono ligeramente y ya ella queda ahí en medio de las dos piezas. Y ahora, como aquí se me terminó el hilo, pues tengo que continuar con la puntada. Entonces lo mismo, aplico como cuando inicié en esta punta. Aplico pegante aquí, delgado, no grueso. Retiro el exceso. Retiramos ese exceso de pegante. Y con el otro extremo de la aguja, entonces, ¿qué hacemos? Voy a iniciar en sentido opuesto, no en la misma dirección que ya lo traía, sino en sentido opuesto para salir, no aquí, porque si no me queda aquí destapado. Esta costura cuando terminó tenía que haber salido acá. Entonces ahí es donde tengo que llegar yo, pero por en medio de las dos piezas. Entonces vengo, lo meto por en medio de las dos piezas con cuidado y lo llevo hasta la perforación donde tenía que haber salido este hilo que era acá. Entonces ahí ya sé que va, tensiono con cuidadito y lo llevo, lo dirijo el hilo hasta allá. Con cuidado. Y como ya tiene pegante, entonces ya acá lo meto, como ustedes ven hasta acá. Lo tensiono, lo voy guardando hasta ahí. Ajusto. Y sigo mi costura. Yo ya voy ahí. Entonces fíjense que salió donde tenía que, esta terminó acá y aquí tenía que salir. El nuevo hilo pues tiene que iniciar, salir pues donde tenía que, para darle continuidad a la costura. Entonces ahora sigo mi costura hasta terminar hasta acá. Aquí ya voy llegando al punto donde inicié con toda la costura de contorno. Entonces esta es una costura interna, no es costura para borde, sino es costura interna. Entonces significa que está por dentro, no cubre el borde. Entonces en este caso, si fuese a dejarla sencilla, aquí terminaría, pero este punto tengo que entrarlo porque si no aquí se va a ver que no continúa. Entonces tendría que continuar acá y la saco por en medio de los materiales, ¿sí? Pero, y aplico pegante así como hicimos en las anteriores, antes de sacarlo. Pero como vamos a hacer que se vea en una sección, se vea tipo marroquinera, entonces yo aquí salgo como si fuera a seguir mi costura hacia acá, pero no sigo, sino me devuelvo. Pero aquí ya tenemos que tener en cuenta algo. Cuando salí acá, por este hilo que ya estaba, salí por el lado de afuera de la pieza. Entonces entro por el mismo, aquí ya me devuelvo, voy hacia acá, pero no entro por afuera,
sino por adentro de este hilo que ya está. Entonces, en este momento, cuando ya hago esto, ya defino dirección de aquí en adelante. ¿Qué significa eso? Fíjense, cuando salí por el lado de afuera de la pieza. Cuando entré acá, entro por el lado interno de este hilo que ya está. Siempre mi guía es ese hilo que ya está. Entonces, vengo acá, lo tensiono con cuidado, obviamente, que no se enrede. Lo tensionamos y él va a quedar como en diagonal. Entonces, lo que ya hice acá, lo repito en cada uno de estos puntos. Voy a salir a este punto por debajo, pero por afuera del hilo, que ya está. Fíjense, acá estoy saliendo por afuera de ese hilo, por este lado de ese hilo, y entro por el lado interno de este hilo que está ahí. Y en este caso ya tengo que tensionar un poquitico más el hilo de lo de ida. Entonces, acá la miramos. ¿Qué voy a hacer? Entro por la parte interna de este hilo. Y así repito cada uno de los puntos hasta lograr, si ven que se ve ya como diagonales, ya todo se ve diagonales. Así pasa en la costura mecánica, ya todas comienzan a verse en diagonales. Salgo por la parte externa del hilo que ya está ahí, sin chuzar el hilo, acá, sin chuzar el hilo que ya está acá. Entonces, por eso también es adecuado que la aguja que utilicen para esto sea punta roma, y pues obviamente también tener cuidado, tensiono un poquitito y entro por la parte interna de ese hilo que ya está ahí, sin chuzar el hilo en ningún lado. Y ahí ya se comienza a cerrar la costura. Fíjense que ya toda, si la he tenido en cuenta, esa directriz de entrar por un lado y salir por el otro y mantener siempre esa misma dirección, siempre va a quedar así pareja la costura. Bueno, y así la voy a llevar hasta un punto. No la voy a hacer toda para que en esta maqueta, que es una maqueta de echado, aprendemos a hacer costura sencilla o alternada y hacemos costura marroquinera o talabartera. Y ya después, cuando se haga la muestra física en el material real, se decide por una de las dos, o esta o esta.